Amén y amén. Saludamos a las personas que nos acompañan a través de las redes. Somos Iglesia Betel en Ciudad Guatemala. Mi nombre es Emmanuel Ramírez. Muy bien. Todos, déjeme hablarle de algo el día de hoy. Creo que todos de alguna manera, en algún momento hemos viajado al interior del país, exactamente al occidente. En el occidente es más propenso porque hay más montañas, por la altura el clima es más húmedo y más frío, ¿verdad? Es más rico. Y cuando uno va de repente, sale de acá en Ciudad Guatemala, en tiempos entre noviembre, diciembre y enero, cuando uno va llegando allá por el kilómetro 177, creo que es 80, empieza la cumbre de Alaska. Después de Nagualá, Sololá, uno de los departamentos, y de repente uno va tan claro y de repente solo mira que empieza a oscurecer y ¡buah! Entra uno a una nube y dice uno, baje velocidad, ahoríese, ponga luces de emergencia, se detiene. ¿Le ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado. Nosotros hemos viajado con mi esposa mucho hacia aquel lado porque nuestras familias están en aquel lugar. Y cuando uno va pasando, uno disfruta. Mire que yo soy tan bandido, diríamos, que mis hijas estaban más pequeñas y un día íbamos, no solo a aquellos fríos de diciembre, y vienen ellas y dicen, oh, en medio de aquella neblina, qué rico clima. Entonces vine yo y les dije, para que lo disfruten bien, y les bajé las dos ventanas traseras y se las dejé así como por unos 2 kilómetros para que sintieran el frío. Se lo subí. Ahora, ¿qué pasa? Déjeme leerle algunos contextos del simbolismo de neblina. Dice que uno de los símbolos es que la neblina significa algo indeterminado y que es la transición de un lugar a otro incierto. Aunque usted conozca la carretera, cuando usted va y entra a la neblina, entra la duda. Alguien irá más adelante, alguien vendrá atrás. Las luces de nuestros vehículos para que atraviesen tienen que ser de color amarillo, algo especial. Y uno va bajando la cantidad de velocidad, se ahorilla, pone luces de emergencias, se pega más al volante y va más despacio. Porque ves incierto. También dice que la niebla simboliza oscuridad y poca distinción. En la Biblia aparece con una revelación a la cual a la neblina la Biblia la reconoce como zona gris. Un lugar donde no hay luz, pero no está oscuro, ¿verdad? Es una penumbra nada más. Acompáñeme a una cita bíblica en el libro de la epístola a Santiago, capítulo número 4, verso 14. Si usted tiene Biblia, enhorabuena. Si no tiene, ahí tenemos Biblias en las sillas. Y si no, usted tendrá una Biblia electrónica. Santiago capítulo 4, la carta a Santiago capítulo número 4, versículo número 14. Amén. Dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Oiga, ciertamente es neblina, hablando de la vida del ser humano, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Déjeme contarle que el apóstol acá está hablando de la vida del ser humano, que muchas veces uno dice, mañana iré a tal lugar, mañana, dice una versión, mañana iremos y traficaremos y ganaremos. Traficar es negociar, ¿sí? No nos vaya a malinterpretar. Traficar es negociar. Mañana iremos, traficaremos y ganaremos, dice. Pero ¿por qué aseguráis que mañana estarán vivos? Dice. Si vuestra vida es como una neblina, que por un momento está y de repente desaparece. Fui a investigar la neblina. Dice que la neblina es una nube del cielo, solo que en la tierra. Y la neblina es pequeñas o diminutas gotas de agua que el calor de la tierra no permiten que baje
hasta tierra, sino que las mantiene suspendidas hasta que los rayos del sol las calientan, las derriten y entonces llegan. Pero la neblina son gotas de agua, es una nube que está para regar la tierra en áreas donde no llueve mucho. Ha pasado, mire, hace no sé cuánto, unos 2 años, recuerdo que yo había ido a Sololá y no quería viajar de noche porque estaba en tiempos de invierno. Y me agarró la noche jalando una grúa. Y esas grúas son de 70 toneladas, vienen como a 30 kilómetros por hora. Y yo vengo bajando ahí como a 120. Pero nos agarra la neblina de tal manera que llama el operador y dice: nos vamos a detener. Y le digo yo: ¿por qué? Porque muchos no saben cómo conducir cuando las cosas no son claras. Vino él y se bajó, puso uno de sus reflectores traseros, y aún con esos sus reflectores traseros, un picopito le fue a pegar allá atrás. Y me dice: ¿ya vio? ¿Y si no traigo luces? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces el ser humano tiene etapas de su vida con niebla, donde nada es incierto, nada es seguro, nada es complicado. Es muy complicado. ¿Le ha pasado que algunas veces nosotros hemos estado queriendo hacer las cosas bien y no resulta nada? Estamos pidiéndole a Dios y Dios no responde. Oramos creyendo que la Biblia en ese momento nos va a dar una palabra y no nos da una palabra que nos traiga paz. Muchas veces cantamos y como diría aquel amado mexicano, a veces de dolor se canta porque llorar no se puede. Y nos ha pasado. Y muchas veces el ser humano se topa en un momento de su vida donde no sabe si seguir, detenerse, pararse o qué hacer para continuar y salir de ese espacio nebuloso o de neblina, porque no sabe cómo actuar. Acompáñeme, correme la cita. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 16. La historia la conocemos, la historia la sabemos. Primer libro de Samuel, capítulo número 17 y versículo número 16. Amén. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Déjeme pensar algo. Este filisteo era Goliat. Goliat todas las mañanas y todas las tardes durante 40 días se venía y se ponía enfrente y decía: mándenme a un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, seremos sus siervos, pero si ustedes son vencidos, serán nuestros siervos. Y esto hacía durante 40 días y 40 días por la mañana y por la tarde. Ahora solo déjeme pensar, el pueblo de Israel tenía algo. A las 9 de la mañana presentaban un tiempo de oración y a las 3 de la tarde presentaban la ofrenda. Y en ese preciso momento Goliat se levantaba. ¿Le ha pasado que usted de repente dice: no, mañana yo voy a empezar a leer mi Biblia? Y en ese momento un mensaje, una llamada, una visita, y se le olvidó: lo hago más tarde. No, yo mañana me levanto a orar a tal hora. 10 minutos, 5 minutos, o en el momento que usted va a orar, alguien llama, algo se presenta y se le va. Y empieza uno, bueno, entonces mañana, pasado mañana, y continúo y se nos va. El enemigo nos mete en un pedacito de niebla en donde no sabemos qué hacer. Dice la Biblia en todo ese capítulo 17 que Goliat se levantaba tempranito, y cuando ellos, me imagino que iban a orar, decía: señores, uno, venga, mándeme a uno. En la tarde, cuando iban a levantar y preparar la ofrenda, decía: venga, uno nada más, peleemos hombre a hombre a ver quién gana. Durante 40 días el hombre se le levantaba y empezaba a derrumbar las partes que levantaban espiritualmente al pueblo de Israel.
¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado en la vida que hemos querido levantar vuelo y no podemos? Y uno dice, es que yo quiero, pero en eso algo pasa. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo prefiero mi Biblia física, pero si a usted le ha pasado, tiene su Biblia electrónica y dice, hoy voy a empezar, y le llega la notificación de un mensajito. Lo lee, ya estuvo. Le llega la notificación de una de las redes sociales, entra y cuando se da cuenta ya lleva media hora. Ya no oro. Llega algo y uno dice, mañana lo vuelvo a hacer. Mañana lo vuelvo a hacer. La neblina, dice, afecta a personas, mire, de una forma inconsciente, pero escúcheme esto. La niebla afecta a algunas personas con síntomas como les da sueño, apetito, tristeza, melancolía, cansancio y fatiga. Dígame usted si cuando usted no ha ido allá por aquellos parajes después de Chimaltenango, cuando la neblina baja, ¿qué es lo primero que uno dice con la neblina abajo? ¡Hala, qué rico! Que este frío es riquísimo para dormir. O usted dice, no, otro cafecito con otra checa. ¿Por qué? Porque empieza a afectarnos de alguna manera y nos empieza a cambiar lo que nosotros teníamos ya dispuestos a hacer. Muchos de nosotros nos ha pasado como este pueblo le está pasando. Dice que ellos iban dispuestos a pelear a pesar de que tenían miedo, porque dice que durante 40 días que este hombre salió, los puso en jaque, los puso en un momento de incertidumbre, de dudas, en un momento donde no sabían qué hacer. Y vienen ellos y dice más adelante que su corazón se volvió como agua y tuvieron miedo. ¿Alguna vez la vida a usted lo ha empujado a momentos, circunstancias, donde uno dice, ya no sé qué hacer? De verdad ya no sé qué hacer, he hecho todo, ya no hay más por hacer. ¿Y ahora qué va a pasar? Y el temor nos invade y uno se queda amedrentado, solo esperando a que algo pase, para no accionar, reaccionar a lo que nos va a pasar. La neblina en el camino es como cuando usted decide emprender un negocio y dice, en esto yo me levanto, y empieza usted a juntar todas las moneditas y empieza a sacar sus ahorros y empieza a comprar lo que va a necesitar, pone bonito el lugar, y cuando empieza el primer día no llega nadie. Y usted esperando. Mire, cuando yo empecé hace muchos años en el transporte, pusimos una oficina aquí en zona 7 con 2 amigos. Yo llegaba allí a las 5 de la mañana. Créame, a veces me metía en mi vehículo, me dormía, me cambiaba de sillón, me bajaba, le daba la vuelta, me entraba a la oficina, me dormía sentado, me acostaba, me volvía a parar y regresaba a las 4 o 5 de la tarde a mi casa sin atender un cliente. Llegamos al punto, no me da pena, pero un amado de otra iglesia tenía 2 casas, tenía un comedor, y a veces llegábamos y decía, van a comer. Sí, pero hoy no tenemos con qué. Después me lo pagan. Y así empezamos, queriendo ver. Llegamos como a un mes, el primer mes, y decíamos, quitamos esto porque no funciona. Porque estábamos en un tiempo donde el camino era bueno, pero algo se nos había presentado donde nos borraba la visión, donde nos frenaba, donde nos detenía, donde teníamos que optar por otros recursos para seguir avanzando. Y muchas veces la vida eso es, nos detiene, no solo porque algo nos espere mal allá, sino nos detiene porque necesitamos ser cautelosos para continuar. Necesitamos muchas veces esa parte, porque mire, no todo en la vida es malo. No todo en la vida es que uno va y de repente se le quiebra la vida a uno, se le trunca la familia, la economía, el negocio, los estudios, la vida familiar, personal, el ministerio. No, algunas veces nosotros somos la causa de eso. Muchas veces nosotros. Le voy a hablar como pastor.
como ministerios, como iglesia a nivel nacional, muchas iglesias hemos matado a buenos ministros y los hemos dejado sentados solamente porque algo no nos pareció y se quedan detenidos sin poder avanzar. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo número 13, verso 11. Aquí hay una historia que me gusta. Hechos, capítulo número 13, versículo 11. Dice: ahora mira, el apóstol Pablo está hablando. El Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, dice, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Déjeme empezar por donde termina este verso. ¿Cuántas veces usted y yo hemos necesitado la ayuda de alguien? ¿Cuántas veces usted ha necesitado llamar a alguien y decirle: mira, estoy pasando en una situación difícil, ¿podrías ayudarme? ¿Cuántas veces hemos estado necesitando de alguien? Yo una vez recuerdo que no podía, no tenía vehículo, y llamé a un amigo y le dije: mira, necesito movilizarme, yo sé que vivo lejos, pero hoy te necesito. Me dijo: estoy retirado, pero estoy en tanto tiempo. Y yo dije: es prudente, muy bien, te espero. ¿Cuántos de nosotros de alguna forma hemos estado bien y la vida se nos trunca? Déjeme contarle la historia. Este hombre se llamaba Barjesús, Elimas. Su nombre, Elimas o Barjesús, era un mago, era un hombre que había mantenido al rey, lo había mantenido engañado. Era un hombre que había dado otro sentido a la palabra de Dios, y cuando Pablo está allí con él, cuando Pablo está, él menciona algo y Pablo le dice: hoy Dios pone la mano sobre ti y te castiga. Y neblina viene. Solo me quiero sentar, no en que haya sido un mago, sino que Dios viene y le dice, Pablo le dice: Dios pondrá algo para que ya no veas por un tiempo. ¿Le ha pasado que algunas veces hemos tomado decisiones equivocadas, decisiones erróneas, y uno dice: ¿y hoy por qué no salgo de esto? ¿Cuántos de nosotros hemos estado sobrellevando cosas y todavía, decimos en Guatemala, en buen chapín, todavía no salimos del maíz podrido? ¿Sí? ¿Lo ha oído? Todavía estamos con eso. Algunos decimos: no, tenemos que pagar los elotes que nos comimos. Estoy de acuerdo. Pero ¿cuántos de nosotros dice que a este hombre dice: ahora Dios va a poner neblina y oscuridad sobre ti? Y se las pone en los ojos. Y él pedía que lo ayudaran. ¿No será que en algún momento hemos tomado decisiones equivocadas? Hemos hecho cosas que no son correctas y nos están llevando a un punto donde no sabemos cómo salir, y nos hemos anclado, y por mucho que podamos remar, únicamente daremos vueltas y vueltas en el mismo lugar. Y hay algo que no nos deja, que no disipa la neblina de nuestra vida, tanto natural como espiritual, y no sabemos cómo salir de ahí. ¿Le ha pasado? Le voy a hablar por mí. Pero hace algún tiempo, teniendo un trabajo para el gobierno, había hecho cosas que no eran gratas, no eran dignas. Y yo le decía: Señor, ¿qué ha pasado con mi vida? Y pasé muchos años queriendo levantarme y no podía, hasta que alguien me dijo: hay algo en tu vida que no te deja ver bien. ¿Y sabe qué hice? Me senté, tomé un momento en un día X, tomé tiempo, espacio, y empecé a evaluarme, y dije sí, y empecé a pedirle perdón a Dios por algo. No fue instantáneo, pero me di cuenta que como que algo se había roto, y empecé a avanzar poco a poco. Empecé a caminar, a salir de donde estaba poco
a poco. Empezó a disiparse los rayos de, como dice la naturaleza, los rayos del sol empezaron a impregnar en la neblina y empezó a disiparse y empezaron a caer las gotas que un día nos detienen, servirán para hacer germinar nuestra tierra. ¿Cuántos de nosotros de verdad, créame, cuántos de nosotros hemos estado en situaciones o estamos todavía en situaciones en algunas áreas de nuestra vida que por mucho que querramos, siempre algo nos frena, siempre algo nos detiene, siempre hay algo? Mire, esta semana estaba en un momento donde ya no hallaba qué hacer, no sabía cómo salir, quería avanzar y no podía, tenía cierto temor, cierto enojo, pero dije yo, hasta que me senté el día viernes por la noche, me senté en una gradita ahí de mi habitación y le dije, Señor, o lo haces tú o lo hago yo, pero algo hay que hacer, solo dame y dime. ¿Qué hacer? Necesito el valor y el coraje para salir adelante. Mire cómo es Dios tan lindo. Le decía yo, ya no sé qué hacer, ya estoy molesto, ya estoy inquieto. Tú sabes que ha aflorado la parte interna de mis emociones, sí. Cuando en eso me cae un mensajito de mi apóstol, se lo voy a parafrasear. Y solo decía, siervo, Dios te bendiga. No sé qué estás pasando. No sé qué estás necesitando. No sé qué te falta. No sé qué te oprime. No sé. Pero continúa haciendo lo que haces. Porque después de que busques el reino y su justicia, lo que te hace falta viene por añadidura. Y usted me mira así todo burdo, rudo, pero me quebró. Y me puse a llorar y le dije, Señor, gracias, porque nadie sabía en ese momento que oraba, pero llegó una respuesta de alguien que tampoco sabía qué estaba pasando. Y entonces se disipó por un momento la neblina. Y dije yo, algo hay que hacer. Y como ya sabe que arruinamos las predicas, necesito un amigo de pala. Y entonces dije yo, algo hay que hacer. Y entonces aquí vamos. Y empecé a hacer algunas llamadas, algunos mensajitos. Y empecé a ver que otro panorama se abría. Cuando usted y yo estamos en un momento donde no sabemos, porque no se mira, porque hay neblina en el camino, porque se tiene que detener a orillar, tiene que bajarle las revoluciones a su caminar, tiene que venir y evaluar lo que está haciendo. Solo hay una respuesta a esto. Hay que orar. Y usted me dirá, pastor, todos los días los oro. Hay que saber orar. Acompáñeme a una cita bíblica en el primer libro de Reyes, capítulo número 8. Déjeme ir pensando. Dice que la neblina, mientras leemos, la neblina es una metáfora que aparece muchas veces en la vida de todos los seres humanos. Cuando nos sentimos inseguros, confusos, temerosos, cuando tenemos miedo a enfrentarnos a lo desconocido. Muchas veces la niebla se ve como algo negativo y algo malo. Y tiene una forma especial. Nos frena, nos detiene y hace muchas veces que nos volvamos hacia atrás. Dice, si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, neblina, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Hasta ahí quise ese verso. Pero el verso 38 dice, si un hombre o todo un pueblo clamare, Jehová los escuchará. Ahora le voy a decir, ¿alguna vez usted ha pasado hambre? Tal vez usted no. Su servidor, hoy está aquí mi amadísimo Estuardo, creo que cuando nos conocimos, una de tantas veces les dije, yo tengo 15 días de no probar alimento.
A veces agua y a veces nada. ¿Cuántas veces hemos pasado? Algunas veces pestilencia, le voy a decir. No es tanto por el aroma, es por las situaciones que alrededor, que a usted es incómodo de estar con gente de trabajo, de estudios o propia familia. Ya no es grato. ¿Cuántas veces el tizoncillo es el calor? ¿Cuántas veces usted ha estado bajo presión que se agarra la cabeza, ya no sabe qué hacer, está desesperado, desesperada, pierde el hambre, pierde el sueño, ya no tiene paz? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted, dice neblina, se ha parado y ha querido avanzar y no puede porque no sabe qué hacer? No sabe hacia dónde acudir. ¿Cuántas veces la langosta y el pulgón se han comido? Usted levanta un negocio y cuando siente, las deudas se llevan todo. Cuando usted levanta un negocio, mira, y algo surge, se descompone todo y tiene que volver a invertir y volver a reinvertir. ¿Por qué? En algún momento dice, si nuestros enemigos nos sitian en la tierra. Cuando el enemigo los sitiaba antes, se acababa la comida, la paz. O morían de hambre o morían a filo de espada. Y dice, o cualquier enfermedad o plaga nos tocare. Dice el verso 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre. ¿Y sabe quién es cualquier hombre? El señor que nos vende el periódico allá abajo, el muchacho de la tienda, el herrero que está allá a la vuelta, el muchacho que nos lustra los zapatos, el que cuida los carros, el señor abogado que está allá, el médico que está en otro lado. Cualquiera es cualquiera. Cualquier hombre que se levante a orar, cualquier hombre o cualquier pueblo que se levante a orar, tú escucharás la oración y responderás, dice el verso siguiente. Y quizás cuando nosotros hemos estado pasando por momentos donde no vemos, cuando hemos estado pasando por momentos donde no sabemos qué hacer, lo menos que hacemos es orar. Déjeme regresar cuando Goliat se levantaba 40 días por la mañana y por la tarde. Dice que el pueblo se volvió tan temeroso que el corazón se le volvió como agua. Y ninguno se atrevía, ni Saúl el rey, que era el más grande, ninguno se atrevía. Nadie se atrevía. Estaban en un momento de pelea donde la neblina espiritual había cegado su confianza en Dios. Ellos no podían ver más allá, escuchaban algo y se amedrentaban. ¿Alguna vez le ha pasado que alguien a usted le dice algo ofensivo y lo derrumba? Alguien se le ha plantado y le ha dicho cosas, lo ha amenazado quizás con un arma y uno dice, ¿y ahora? Y nos volvemos tan temerosos que buscamos un lugar seguro. ¿Cuántas veces nos pasó eso? Al pueblo de Israel le pasa eso porque había algo que les impedía ver, hasta que aparece un muchachito, un jovencito, y dice, hombre, ese hombre, déjenmelo a mí, yo me encargo. Allá cuando yo cuidaba ovejas, allá Dios me había entrenado matando osos y leones. Allá estaba yo. Y él dice algo, tú vienes con espada, con lanza, con jabalina, con escudo, hasta con escudero vienes contra mí. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús, de Jehová, de los ejércitos. Y hoy mismo te cortaré la cabeza y se la daré a las aves. ¿Sabe que algunas veces nos hace falta una palabra tan puntual de parte de Dios para que el enemigo huya? Mientras usted ora, declare una palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido salir de cosas en donde ya han pasado días, semanas, meses, quizás años y no cambia nada?
Porque estamos en una cortina de humo, de niebla, en una cortina donde no nos deja avanzar como quisiéramos, en donde sabemos que allá adelante hay camino, pero no sabemos qué hay exactamente. Y nos hace crear incertidumbre, nos da miedo, nos detiene y uno dice, ¿y ahora, pastor, qué hago? Hace unos días una persona me hablaba y me decía, pastor, ¿qué puedo hacer? Este negocio se cayó, pastor, esto también, esto acá, necesito la planilla para la gente, ¿y qué hago? Faltan algunos días. Y le dije, di algo cuando ores. Es que cuando oro, le digo, Señor, esto me pasa. Ah, estás orando con una cortina de niebla en donde no ves más allá. Estás orando con toda tu emoción. Y le dije, dile al Señor que crees que todo obrero es digno de su salario y que ellos deben de tener salario y que te provea. Un día antes me escribe y me dice, no recordaba de un cliente que me debía y me pagó la planilla cabal. Aprendí a orar. Ahora dígame, ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido en hacer lo que nos gustaba hacer? ¿Cuántos nos hemos detenido en avanzar porque algo pasó y ya no vemos con claridad? Algo pasó y nos creó temor. Sabemos que allá detrás de esa neblina debe de haber algo claro, con luz, pero acá nos da temor, inseguridad y no nos deja avanzar. Y dice el verso de Reyes, aunque hubiera neblina, tizoncillo, peste, aunque hubiera lo que hubiera, si un hombre, tan solo un hombre, se levantara, o un pueblo, tú escucharás de los cielos y responderás. Y sabe que muchas veces el enemigo nos pone una cortina de neblina para que nosotros desistamos de orar. ¿Le ha pasado? Parece broma, pero le ha pasado de que de repente uno quiere orar y algo pasa alrededor y uno ya no lo hace, no porque no quiera, sino porque algo lo interrumpió. Lo mismo hacía Goliat. Cuando tenía que levantar la ofrenda, aparecía. Cuando tenía que levantar la oración, aparecía. ¿Cuántas veces hemos dejado? ¿Cuántos días hemos dejado de orar, de leer, de adorar a Dios, de buscar a Dios? ¿Por qué? Se nos cae ese tiempo por algo que surgió. Una llamada, un mensaje. Algo pasó. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido avanzar porque nos hemos tomado con algo incierto, inseguro? Y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? Hoy te digo, como dice el verso 38 y 39, si tan solo alguien, un hombre o un pueblo se levanta, Dios escuchará y responderá. ¿Sabe qué es lo primero que hay que vencer? La duda y el temor. ¿Y será que Dios me contesta en esto, pastor? ¿Y por qué no? Pastor, es que lo que usted está diciendo no es tan complicado como lo que yo estoy viviendo. ¿Quién dice que no? Dice el libro de Números. ¿Acaso que el brazo de Jehová se ha quedado corto? No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hemos escuchado tanto a la voz del enemigo. Hemos estado viendo que las situaciones son muy fuertes, que nos han opacado la fe y el tiempo de oración. Si tan solo todo eso pasa, si tan solo hay neblina, tizoncillo, hay pestes, si nos sitian, si pasamos hambre, si tan solo todo eso lo estamos viviendo, pero si uno se levanta, Dios ha de responder. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos hemos quedado detenidos esperando a que la neblina ceda. Exacto. Hace algún tiempo fuimos con mi esposa a dejar un medicamento a Ciudad de Shela, hace como 2 años. Allá nos entretuvieron dándonos comida
y nos agarró la noche. Y yo lo que no quería era viajar de noche y con lluvia. Nos agarra la lluvia y de repente lluvia y neblina. Veníamos exactamente en el kilómetro 150 de aquí de Occidente y llegamos a un punto donde ya no se pudo. Para ajuste de penas, el vehículo falla en cuanto a la caja y uno tiene que ser bandido, dice el pastor Emanuel. Nos parqueamos, yo tenía que predicar por Zoom. Buscamos un lugarcito, había señal y ahí agarramos el teléfono, les dije, mire, se va a ver oscuro, pero predicamos. El problema era que el vehículo no caminaba hacia adelante en las primeras dos velocidades, primera y segunda. Ya había bajado, subido y nada, no funcionó. Bueno, le dije a mi esposa, nos queda como 1 kilómetro para salir de la montaña, lo demás es bajada y plan para la capital. Así que necesito tus ojos. En medio de la neblina, retroceso y nos tiramos 1 kilómetro en vía contraria en montaña como a las 8 y fracción de la noche. Lluvia y montaña. Las ventanas abajo y ahí vas. Tratando de ver la línea divisoria. Cuando ya empecé a sentir que esto se ponía más o menos, le di otro poquito, retrocedí en las mismas. Usted no me va a creer, pero en tercera sacamos el carrito. Ahí se vino corcoveando hasta que levantó. La neblina estaba tan espesa. Mi esposa tenía muy buena vista, mis hijas son testigos de eso, hasta además mira. Como no está, lo digo. Mira bien, dale, vamos bien. Y caminamos sin mentirle unos 8 kilómetros con neblina. Salimos, gloria a Dios. A entrar a otro pedazo en neblina, esto no lo vaya a hacer. Cuando veo la sirena de una patrulla haciéndome el alto. Si me detenía, ya no subía el carro. Y le dije, bueno, vamos a probar el carro nuestro y a ver qué tan pilas son ellos. Y no nos alcanzaron. Cuando entramos a la neblina, yo aceleré un poquito más y logramos salir. Algunas veces necesitamos tener un coraje para volver a salir de donde estamos estancados. A veces usted dirá, ¿y qué hacemos? No importa, algo hay que hacer. Créame, se lo dice a alguien que ha estado pasando por situaciones en donde no se ve nada claro, es incierto, es inseguro, es arriesgado, pero ha tenido que hacer algo, lo que dice el verso 38-39. Si un hombre orare, y Dios responderá. Y cuando usted ore, va a ver que la niebla se va a empezar a disipar, porque seguramente Dios va a tener que actuar a su favor. Bendecimos a las personas que nos han visto. No te detengas en medio de lo que estés pasando, sea caótico, complicado, peligroso, sea como sea. No te detengas. Ora, clama, pero no te detengas. Si dejas que el enemigo cierre tus labios a la oración, no habrán respuestas. Y toma el valor para emprender, aún con el riesgo de lo incierto, en medio de lo que no ves, porque algo va a ocurrir. Te bendecimos en el nombre de Jesús.